Biblia en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 24 al versículo 35. Vamos a leer toda la porción rapidito porque vamos a estar meditando en ella. Lucas 7, 24 hasta el 35. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Le voy a dar lectura unidos. Sígame usted igual. Vamos a leerlo unidos, hermanos, de una manera progresiva, ¿verdad? Verso tras verso, todos juntos. Dice así la palabra del Señor, verso 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias porque te hemos alabado, te hemos bendecido, y ahora queremos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Hazlo, Señor, tú, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que podamos ser, Padre, instruidos, Señor, confrontados, exhortados por tu palabra, enseñados por ella, Señor, y que en verdad podamos encontrar, Señor, en las Escrituras siempre, Padre, ese aliciente para seguir sirviéndote y aprender a valorar lo que es el servicio a ti, Padre. Muchas gracias. En tus manos ponemos pues este momento, rogándote y confiando, Padre, que tú vas a hablarnos a los corazones de cada hermano, de cada hermana que está aquí en la casa tuya, y también que están, Padre, en sus hogares o en su trabajo, en un hospital. Ten piedad de ellos, aliéntalos con esta palabra y enséñanos, Padre, a través de ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. El domingo vimos que el apóstol, Juan el Bautista, aquel siervo de Dios que había predicado de Cristo tantas cosas lindas, alrededor de 18 mensajes o cosas que dijo del Señor bien impresionantes, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel, hermanos, y con todo el propósito, podríamos decir, de parte de Herodes, aunque al principio no, de volarle la cabeza. Porque el fin trágico de Juan el Bautista es que, a pesar de que él manda preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o hemos de esperar a otro? Y el Señor le manda a decir: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, etcétera, que a los pobres ha anunciado el evangelio. A pesar de todo ello, Juan se quedó en la cárcel. Pero, hermano, no se quedó Juan en la cárcel para siempre, sino que fue libertado. Fue libertado, pero a través de la muerte.
Fue sacado de la cárcel, sí, muerto. Y al fin de cuentas, hermanos, esa es una verdad que a algunos le puede costar trabajo entender por qué Cristo no lo sacó, por qué Cristo no lo libertó. Pero lo que Juan quería era una fortaleza para su fe con esa pregunta que había hecho. Ahora, lo que viene, hermanos, a continuación es lo más hermoso de nuestro Señor Jesucristo. El domingo veíamos, hermanos, que lo ideal de ti, de mí, de toda persona que pasa por momentos de duda, es que esas dudas se las llevemos al Señor y se las expresemos a Cristo y le hagamos las preguntas que querramos hacerle. Él no se va a ofender. Él prefiere que le preguntes a Él que andes preguntando en el Face o andes en el Face ahí exponiendo tu cuadro, de verdad, angustioso, depresivo. No, mejor dobla tus rodillas ante Él. Exponle ante Él tu carga, como dice la Biblia en el Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, Él te sostendrá. Juan echó su duda sobre Jesús y Jesús le mandó la respuesta de lo que él quería saber. Ahora, lo interesante es que después de que se van los discípulos de Juan, hermano, va a venir, hermanos, un mensaje de Cristo en favor del Bautista que la verdad tiene mucho, mucho sentido en lo que hoy vamos a ver. Con la ayuda del Señor vamos a ver valorando a un siervo de Dios. ¿Y quién lo va a hacer? Nada menos que aquel que un día dijo: yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El Señor Jesús sabía lo que era el servicio, hermano, y sabía las implicaciones del servicio. Y yo creo con todo mi corazón que Él entendía muy bien lo que estaba sintiendo Juan allá en esa cárcel. Solo te quiero recordar que el Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, un día antes de que fuera a morir, pudo expresar sentimientos, si no igualito, pero sí es parecido. Diciéndole a su padre: Padre, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Si tú quieres, tú podrías hacer que yo no bebiera este trago amargo. Si tú quieres, tú me podrías librar de este momento, hablando del momento que iba a pasar al otro día. Pero terminó diciendo lo que todos sabemos que dijo el Señor: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y decíamos, lo que vivió Juan lo pasan todos los siervos de Dios, lo han pasado todo tipo de personas y lo pasan todos los cristianos. A menos que seas un ángel o a menos que seas un extraterrestre y no seas ni cristiano. Pero si eres cristiano, lo más seguro, hermanos, es que pueda pasarte lo que le pasó a Juan o te esté pasando lo que le pasó en su momento a Juan y haya una duda. Pero vamos, ¿qué es lo que encontramos en la palabra del Señor ahora, hermano? Un mensaje de elogios hacia el Bautista impresionante. Fíjense que hay un problema tremendo, hermanos. Dos contrastes de cómo la gente ve a un siervo de Dios. Llámese pastor, evangelista, maestro, llámese misionero, llámese en cualquier aspecto de los términos bíblicos. Porque hoy en día ya olvídate si lo llamas apóstol o profeta. No. Ya el término que se usa ahí es: no toques al ungido. Ese es uno de los extremos. No te vayas a atrever a hacer algo contra él, porque sabes que es una persona súper especial. Tiene tantas cualidades y tantas características que lo ideal es tenerlo en un nicho, tenerlo, ¿verdad? Ahí en un estante en donde le demos una protección súper especial. Cuidado, no es eso. Cuidado con idolatrar a un siervo de Dios. Pero el otro extremo es que en realidad hay gente que no le da ningún valor al siervo de Dios, que hacen burla, escarnio de cualquiera, que los términos más normales, de los más usados hoy en día, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No vas a ser pastor? Bueno, tú lo que quieres es no trabajar. Quieres dedicarte a ser un flojo, un bueno para nada. ¿Y por qué entras al ministerio? Porque no serviste en ninguna otra cosa. Y términos que se usan para jugar, para relajar, a veces de una forma, si tú quieres, chusca, pero a veces tirando el garrotazo directo, ¿verdad? O la piedra directa. Los dos extremos, hay quienes los idolatran, hay quienes, voy a usar la palabra, los menosprecian o los sobajan o los humillan a un nivel extremoso.
Y bueno, hay quien le da el valor correcto. Yo quiero que hoy veamos lo que hace el Señor Jesús con el Bautista. Con ese hombre que tiene un momento de duda, que lo atormentó una duda, que hizo pregunta y que el Señor le manda respuesta. Dice el pasaje, vamos al versículo 24, hermano, de donde empieza el relato. Jesús terminó diciendo en el 23, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. 24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, cheque el dato, cuando se fueron, no lo quiso decir delante de ellos. ¿Por qué? Porque había el riesgo de que si ellos lo oían, se lo decían a Juan, siempre va a haber siempre el peligro ese, hermano. Él decía, bueno, ¿sabes qué? Que Juan no escuche esto, no es mi interés que Juan lo escuche, lo que me interesa es que la gente que está aquí, que acaba de escuchar o acaba de ver el cuadro que unos discípulos de Juan vinieron a preguntarme, no se vayan a quedar con una mala impresión de este hombre que yo conozco bien. Así que cuando se van los discípulos de Juan, comenzó a decir de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. Por ahí alguien dice, hey, no hables a mis espaldas. Sí, no hables a mis espaldas si vas a decir algo malo, pero si vas a decir algo bueno, habla todo lo que quieras decir. Cristo en ningún momento iba a hablar mal del Bautista, al contrario, comenzó a decir de él. Hay que recordar, hermanos, todo el trasfondo. El domingo decíamos algunas cositas, se cree que eran parientes. Bueno, es Juan el Bautista el que bautizó al Señor Jesús. ¿Cuántos están aquí? A ver, levanten mano. ¿Algunos de los que están aquí se acuerdan quién los bautizó? ¿Cuál fue el pastor que los bautizó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí. Por lógica, no estamos diciendo, o quién es el que te discipuló, quién te compartió la palabra. Y ¿sabes qué? Para ti debe tener una estima muy especial. Y oras por él y das gracias a Dios por tu vida. A mí y a mi esposa no se nos olvida, y el hermano Armando, fuimos 3 que fuimos bautizados por nuestro hermano Leobardo Guerrero. Y por cierto, después fue mi prefecto, increíble, allá cuando estuve en el instituto en Puebla. Un hombre al que le agarré mucho cariño. Y la verdad es que yo me pongo a pensar, ¿qué habrá sentido Jesús de Juan? ¿Te acuerdas que Juan decía, no, Señor, ¿cómo de que yo voy a bautizarte a ti? Tú me debes de bautizar a mí. Y le digo, Jesús, ¿sabes qué? Así está establecido. Es necesario que se cumpla toda justicia. Así que por favor, bautízame. Juan bautizó a Jesús. Para Cristo era alguien muy especial, le preparó el camino. Así que ahora dice, comenzó a decir de Juan a la gente, hey, multitudes, ¿qué saliste a ver al desierto? Porque el ministerio de Juan lo desarrolló en el desierto, ahora está en la cárcel. ¿Qué iban a ver al desierto? Yo quiero llevarte a Mateo capítulo 3, verso 1 al 5. Y vamos a ir rapidito porque son varios versos y normalmente, ¿verdad? Tengo un problema con el tiempo. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y dice el 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y oiga el 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Multitudes de gente iban hasta donde estaba Juan predicando. No era en Jerusalén, no era en la comodidad de un lugar enclimado como este, no. Iban al desierto para escuchar la predicación de Juan el Bautista. Era un hombre que tenía un poder de atracción impresionante. No era cualquier persona. Por eso Cristo le hace la pregunta, volviendo a Lucas capítulo 7. ¿Qué saliste a ver al desierto? Porque tú lo ibas a ver al desierto. Tú ibas a escuchar sus predicaciones. ¿Qué fueron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Son preguntas, hermanos, sarcásticas. Que llevan, aparte que llevan un concepto en el sentido que en la misma pregunta está la respuesta. ¿Qué saliste a ver? ¿Fuiste a ver una caña sacudida por el viento? En la pregunta está la respuesta. ¡Claro que no! Era un hombre firme,
con una estabilidad impresionante, con una firmeza bárbara. A él no lo movía nada. Habían amenazas, había acusaciones, había gente que no estaba de acuerdo con su ministerio, lo criticaban, pero él estaba firme. ¿Qué fueron a ver? Cristo con preguntas los está concientizando de quién es ese que le acaba de mandar a hacer la pregunta. Cristo elogió con esa pregunta su firmeza. Lo primero que vemos aquí es que Cristo está hablando de la humildad de Juan el Bautista, de su firmeza. No se dejó mover por vientos. Efesios 4:14 dice que el ministerio en las iglesias está para que nosotros nos edifiquemos y ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento, de doctrina, de un lado para otro, que te mueve de un lado para otro. Pero mira cómo dice Santiago, capítulo 1, 6 al 8. ¿Y qué es lo que está demostrando aquí Cristo? Juan el Bautista no está tambaleando en su fe. Tiene una duda pequeña, pero yo lo conozco como un hombre que ha sido firme. Santiago 1, 6 al 8 lo dice así, hermanos, en palabras muy claras. Dice la palabra del Señor ahí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada, ¿por qué? Por el viento y echada de una parte a otra. Así es el que duda. No piense pues que quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que Cristo lo que está diciendo, hey, ustedes cuando salieron a ver a Juan, no lo salieron a ver porque pensaban que era una caña lo que lo sacudía el viento y que era movido de un lado para otro. No, era un hombre firme. Ahora, ahorita está en la cárcel y acaba de tener un momento difícil. Un eclipse de su fe, un momento en donde está siendo desestabilizado, pero Cristo está elogiando a Juan, conociéndolo como una persona de firmeza. Pero no solo hace eso. Versículo 25 de Lucas 7. Mas, ¿qué saliste a ver? Le vuelve a hacer la pregunta. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A un hombre con mantos de oropeles como se vestían los reyes de entonces? No, claro que no, porque esos que tienen esas vestiduras preciosas y viven en deleite están en los palacios de los reyes, allá están. ¿Y a qué alusión hace Juan? Ya acabamos de leer ahorita en Mateo 3, cómo se vestía el Bautista, con piel de camello. Imagínate en el desierto y con piel de camello, hermano. Y con un cinto que cruzaba por el hombro. Y comía langosta y miel. Un tipo ermitaño, raro en su forma de ser. Hoy en día es increíble, pero se censura a la persona por su forma de vestir. Y digo, hablando de pastor, hay pastores que simplemente no me caen bien porque creo que no cubren los estándares de la ética ministerial y por lo tanto no le doy un lugar o no le doy importancia a un ministerio porque tiene una forma de ser, de vestir, de andar, de vivir que es distinta a la mía. Juan el Bautista en ningún púlpito casi hoy en día se hubiera aceptado casi ministerialmente hablando. Digo, en iglesias más legalistas, hay iglesias de gracia que de seguro a dos manos lo hubieran agarrado. Porque hay gente que se fija más en cuestiones de ese tipo. Y Jesús está diciendo, ¿a poco Juan su importancia tenía que ver con su vestidura? No. Elogió su sencillez. Elogió la humildad de este hombre, hermano. Y a eso salieron ustedes a ver a un hombre con vestiduras delicadas. En otras palabras está diciendo, no fueron a ver eso. Fueron a ver un hombre que con su humildad, que en su forma tan sencilla de ser es lo que atraía a las multitudes. En la historia de la iglesia hubo un personaje, hermano, que se le conoció como Pico de Oro. Alguna vez yo pregunté que si será que la playa Pico de Oro hace alusión a ese personaje, porque hoy en día para la iglesia católica es San Juan Crisóstomo. Sí, un hombre que Dios usó tremendamente y a él se le conocía como la voz que clamaba en el desierto, porque fue parecido a Juan el Bautista. Vivió un poquito como ermitaño, como monje. De allá lo mandaron a buscar el emperador y la emperadora, hermano,
Custodia y Eucardio, hermano, ¿para qué lo mandaron a buscar? Querían que fuera el patriarca de la iglesia, de lo que hoy en día, ¿verdad?, es por allá por Turquía, Constantinopla en ese entonces. Y era un hombre que tenía una voz impresionante y predicaba al estilo de Juan el Bautista. La historia habla de él y cuenta de él cosas muy bonitas, hermano. Y uno se pone a pensar en ministerios así, ¿verdad? Y el tipo era extraño. Llegó el momento en que los que lo mandaron a buscar para que fuera el pastor de la iglesia de ahí de Constantinopla no lo soportaron y dijeron: no, este predica demasiado directo, demasiado duro. Y después lo mandaron, hermanos, a excomulgarlo. Y lo mandaron a esconder y lo sacaron del país y murió en una situación terrible, ¿verdad? Pero ¿por qué menciono esto? Porque normalmente, hermanos, son ministerios que a veces, tristemente, ¿verdad?, no se les da el valor que tienen por solamente algún aspecto físico o por alguna forma de vestir. Cristo habló de la humildad del Bautista. Pero no solo eso, hermano. Vea el versículo 26. Sigue preguntando el Señor: ¿mas qué saliste a ver? Y se lo está diciendo a la gente. ¿A un profeta? Y yo creo que cualquiera hubiera dicho: sí es un profeta. Y él dice: sí os digo, más y más que profeta. Y la pregunta es: ¿qué puede ser alguien que sea más que profeta? ¿Por qué es que Cristo hizo mención de esto? Porque Juan el Bautista no era un simple profeta, no era un simple predicador, voy a usar la palabra. Era, hermanos, más que eso. Era el heraldo de Cristo, era el precursor de Cristo, era quien le preparó el camino de Cristo, era quien señaló a Cristo y lo identificó ante la sociedad como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Fue el primer evangelista directamente que señalaba a Cristo Jesús como el Redentor de este mundo. Y él dice: por eso es más que profeta. No es cualquier hombre el que me acaba de mandar a hacer la pregunta. Es un hombre al que yo le doy un valor especial. Para mí, Juan es más que profeta. Pero no solo dijo eso el Señor. Mira, ¿por qué es más que profeta? Busca en Lucas capítulo 1:76. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron profetas que profetizaron acerca de Cristo. Te voy a decir algo de Juan. Juan no solamente profetizó acerca de Cristo. El asunto es que Juan, según los datos bíblicos, es el único profeta que fue profetizado. ¿Qué quiere decir? El único profeta, aparte de Cristo, por lógica, del que en el Antiguo Testamento se hablaba ya. Y quiero llevarte a ver primero que nada lo que dice Lucas 1:76. Lucas 1:76. ¿Por qué Cristo dijo más que profeta? ¿Qué es lo que en realidad estaba diciendo el Señor Jesús con esa palabra? Lucas 1, versículo 76. Esto ya lo estudiamos cuando empezamos viendo Lucas. Dice el pasaje, como dice el texto, hermano, cuando ya Zacarías da su cántico, el famoso Benedicto, y nace el niño después de que estuvo mudo los 9 meses de embarazo de su mujer. Hermano, nace el niño y dice Zacarías a su hijo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y todo lo que dicen los versos que van adelante, hermano, está diciendo muchas cosas más. Pero no solo eso, yo quiero que veas como dice Lucas 26. Lucas capítulo 20, versículo 6. En una ocasión le hicieron una pregunta al Señor: hey, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Cristo le hizo la famosa pregunta: sí les contesto, pero si ustedes me responden la pregunta que yo les hago. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. Y dice Lucas 26 que la gente decía: si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Hermano, nadie pone en tela de duda que Juan fue un gran profeta, pero el asunto tenía que ver con el concepto más que profeta. Fue una luz que dio luz a la otra luz. Se oye raro el término, pero esa es la verdad. Hubieron distintos tipos de profetas, pero te llevo Juan 1, versículo 6 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 6 al 8. Dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios. Oiga, no es cualquiera. Este fue enviado de Dios. El domingo decía yo, ni siquiera Juan iba a nacer. Nació por un designio de Dios.
Su mamá era una viejita llamada Elizabeth y su papá un viejito llamado Zacarías. Era estéril, no podían tener hijos, nunca habían tenido un hijo. Pero Dios quería que tuvieran un hijo. Y Dios quería que ese hijo le llamaran Juan. Así que es totalmente enviado de Dios. Para que entendamos, hermano, el caso de Juan el Bautista es muy sui generis. Es un caso muy especial, único en su género, por lo que dice acá. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y en el 5:35, miren cómo dijo Cristo de él. Esto lo dijo Cristo. 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, le dijo a la gente, quisiste regocijarte por un tiempo en su luz. Lo que Cristo está diciendo es que con el testimonio, con el estilo de vida que tenía el Bautista, irradiaba luz, hermano. Lo que Cristo después dijo que tú y yo debemos de ser. Vosotros sois la luz del mundo. Tú deberías de brillar en cualquier lugar como brillaba Juan. Y deberías de ser antorcha y lumbrera para alumbrar a la gente que vive en oscuridad. El gran problema es que tristemente se nos olvida el compromiso, la misión que nosotros tenemos en ese sentido. Por eso es que era más que profeta, era una luz, era un hombre enviado por Dios, era un heraldo, era un precursor, era quien le preparó el camino al rey. Nadie más hizo esa labor que hizo Juan el Bautista con Cristo. Y dice el versículo 27, hermano, Lucas 7, vuelvo a Lucas 7. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de su paz, delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Sabes a qué profecía se refiere ahí? Por eso se le decía yo, es el único profeta que fue profetizado por otros profetas. Porque los otros profetas no fueron profetizados que iban a profetizar. Este profeta fue profetizado, válgase la redundancia de las palabras, de que iba a ser un profeta. ¿Quién lo dijo? Normalmente vamos a Isaías, pero aquí de quien está hablando es de Malaquías capítulo 3. Busquen Malaquías capítulo 3, verso 1. Malaquías capítulo 3, verso 1. Miren de quién está hablando aquí el Señor, porque si te das cuenta, hermano, es muy claritito, ¿verdad?, cómo el Señor se está refiriendo exactamente a él. Dice ahí, Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién está hablando ahí? Jehová de los ejércitos. Cheque el dato, hermano. Y Jehová de los ejércitos dice: yo envío mi mensajero delante de mí. Mi mensajero. ¿Y a quién se está refiriendo? Vamos a Lucas, nuevamente, 7:27. Cristo dice: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu paz, delante de mí, delante de la persona de Dios, el cual preparará el camino delante de ti. Malaquías 3:1 está hablando de Juan el Bautista. Y Cristo dice: hey, de él está escrito. Pero no solo Malaquías lo dice ahí. Malaquías capítulo 4, uno de los más impresionantes versos. Y que mira la misión del Bautista, hermano. Malaquías 4, versículo 5 y versículo 6. Dice ahí: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y la pregunta es, espérese, ¿va a venir otra vez Elías? Bueno, aunque apunta a un tiempo que vendrá en la gran tribulación, aquí es una referencia, hermano, a lo que pasó. Y quiero llevarte a Mateo capítulo 11, versículo 14. Mateo 11, 14. Mira cómo dice Malaquías 4, 5. Y ahora mira cómo dice Mateo capítulo 11,
versículo 14. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor. Y si queréis recibirlo, óyelo, Él es aquel Elías que habría de venir. ¿Y de quién está hablando? Ve todo el contexto de Juan el Bautista. Lo leo completo para que lo veas. Verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mira el nivel que le da Cristo. No hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios, de los cielos, es mayor que él. Y dice el 12, ¿por qué era más que profeta? Porque dice el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron. ¿Hasta quién dice ahí? Hasta Juan. Grábate eso, hermano. Que hoy te sale un disque profeta al estilo del Antiguo Testamento, Nel pastel. No los hay. Creo en el don de profecía, que es el don de la predicación. Pero el profeta al estilo bíblico no los hay. Que ningún mentiroso llegue a decirte algo así, porque aquí dice el Señor, hasta Juan. El último de los profetas al estilo, hermano, del profeta del Antiguo Testamento. ¡Wow! Y esto es fuerte. El que tiene oído, oiga para oír. O sea, si quieres oír, óyelo, y si quieres creerlo, creo. Y si quieres creer, por ahí te llega un profeta y te tranza, que te trance. Pero esto es lo que dice la Biblia. Pero dice después, versículo 14, perdón, unos versos antes del 15. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¡Wow! El Señor está diciendo, Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:5. ¿Entiendes el nivel que tiene Juan? ¿Qué está haciendo Jesús? Está poniendo acá a su siervo. Probablemente haya mucha gente que esté pensando cosas de él. Más adelante vas a ver gente que empezó a decir Juan era un demonio. Juan estaba endemoniado. Estaba loco, era un predicador loco. Agresivo con su mensaje. Generación de víboras, les decía. ¿Quién les hizo huir de la ira venidera? Aquí está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Y a veces sus mensajes eran muy drásticos. Vamos a pensar a veces muy agresivos. Cristo dice, ¿qué saliste a ver? Exalta su humildad, exalta su firmeza, exalta su ministerio. Más que profeta, un ministerio profetizado. Lo dijo Malaquías, pero también lo dice Isaías 43. Busca Isaías 43 rapidito. Y acá nos los ponen los hermanos en la pantalla. Dice ahí, hermanos, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y sigue diciendo, todo valle sea alzado y todo. Hermano, ¿por qué eso? Porque ahí en Isaías 40 se anunciaba el ministerio de este personaje. El Bautista fue profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir. Pero vea esto, hermano. Vuelvo a Lucas 7, versículo 28 ahora. Cristo elogió tanto su ministerio que lo que acabo de leer en Mateo lo dijo en Lucas 7, 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Si oyes lo que dijo Cristo, no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Hasta dónde lo levanta Jesús? Cristo conoce el corazón de los siervos de Dios. Cristo conoce la vida de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un misionero, de cualquiera que desarrolle un ministerio, de un diácono, de un músico, de un director de alabanza, de una maestra de niño. Cualquier ministerio que puedas tener, Cristo conoce tu vida. Y nosotros, tristemente, a veces pudiéramos entrar en cuestiones de compararnos y medirnos uno con otro. Dice la Biblia, el que hace eso no es juicioso. Mucho más cuando te pones a medir contigo mismo. Y cuando le preguntas a tu espejito, 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 dime quién es el predicador más bonito. El que predica más bonito. Sí, tu espejito te va a decir tú, mi querido Adrián. Espejito mentiroso, diablo mentiroso, que te hace creer cosas que en un momento no son reales. Pero Cristo sí te conoce.
Cuando has tenido un ministerio donde venían multitudes hacia ti. Y Cristo te conoce como eres cuando estás en la cárcel. Cuando las cosas no están saliendo como tú querías que salieran. Pero Cristo sabe si en verdad eres grande. O si en realidad tu fe es muy pequeña. O si no tienes muchas cosas que pudiera elogiar de ti. Cristo sabe la verdad de mí, la verdad de ti. A Él jamás nadie de nosotros lo va a poder engañar. Pero Dios sabía tanto de Juan que dijo esto en Lucas 1:13. Busquen Lucas 1:13. Y lo dijo no un profeta, sino que lo dijo Dios y lo mandó a decir a través de un ángel. Imagínate de qué ángel, hermano. No ese ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampare de noche y de día. No, no, no. Un verdadero ángel. El arcángel Gabriel llegó aquí, hermanos, a esta familia, a Zacarías, que era un sacerdote, está desarrollando su ministerio, y le dice en el versículo 13 al 17, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Juan. ¿Y qué dice? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Hermano, ¿grande delante de quién? No te preocupes por ser grande delante de la gente. O si la gente un día te humilla o no valora tu ministerio. El chiste es ser grande delante de Dios, es lo que vale. Porque cuando tú lo confiesas aquí en la tierra y en verdad seas un cristiano, eso que te atreves a confesar y a estar firme en tu fe, dice Cristo, eso no lo dice un hombre. Yo, dice Cristo, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles en el cielo. El chiste es en verdad preocuparte por ser grande delante de Dios. Y delante de Dios es ser grande cuando nadie te ve. Es hacer servicio que en realidad quizás nadie más sepa que lo estás haciendo. Es que en realidad no vas a poner a evaluar y a contabilizar cuáles son tus horas de servicio para que puedas decir qué tanto te esfuerzas para estar trabajando en el Señor. Qué tanto es tu desgaste, qué tantas neuronas tienes, hermanos, estudiando, y qué tanto está desgastada tu vida por estar. No sabes que eso lo sabe el Señor. Tú sirve con todo tu corazón, que en verdad Dios sabe si eres grande delante de Él. Aquí el asunto es que el ángel decía que iba a ser grande delante de Dios. ¿Por qué? Dice ahí, verso 15, no, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Yo sé que eso es lo que a algunos no les gustaría, porque no, entonces no quiero ser como Juan. Ve, se quedan calladitos, de seguro es que. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y tú sabes lo que pasó, saltó cuando María saludó a Elizabeth, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. Verso 17. Ahí está otra vez el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:3. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermano, la grandeza de un ministerio tiene que ver con su función, su tarea que desarrolla. Y lo digo así con todo mi corazón. A veces quizás no valoramos los niveles de ministerios que hay acá. Y hay de ministerios a ministerios, y hay unos que son más impactantes que otros. Pero en realidad cada quien hace su labor. No hay un solo miembro del cuerpo de Cristo que no haga una función importante. Todos somos, oiga bien, dentro del plan de Dios, hermano, cumplimos una función y somos importantes, no indispensables. Que sea, Dios puede poner y quitar a otro, y quitar a uno y poner a otro. Eso es lo que Dios lo sabe hacer. Pero lo importante es que tú entiendas que aparentemente quizás nadie pudiera valorar lo que haces o darle el peso a lo que tú estás desarrollando, pero hay un Cristo que sí lo sabe. Y que si lo sabe alabar y elogiar. No importa que nadie más te lo pudiera tomar en cuenta. Aquí el que está diciendo eso de Juan no son sus discípulos, hermano. Es nada menos y nada más que el Señor Jesucristo. Y lo está levantando. Porque sabe que Juan está quizás teniendo una mala impresión, o dejó una mala impresión con mandar a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Y él empieza a decir: ¿saben qué? Si alguno de ustedes pudiera estar pensando que este Juan
está tronado, está muy malo, esa crisis de fe que está teniendo lo hace poner mal. Les quiero decir que no hay, de los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero qué lindo es el Señor. Para no sentir mal a la gente, volviendo a Lucas capítulo 7, versículo 28. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermano, yo sé que a lo mejor hay quien diría, hermano, a mí me gustaría desarrollar y tener un ministerio X. Me gustaría ser pastor, me gustaría ser evangelista, me gustaría ser misionero, me gustaría ser maestro, pero de esos que estudian y que dan clase en el seminario Moody, no. Yo sé que quizás pudieras tener grandes anhelos. Para empezar, tú sabes, y todos sabemos, que los ministerios los da el Señor. Pero aquí lo importante es entender, no sé cuál pudiera ser tu función, cuál pudiera ser tu tarea, pero que tú puedas saber que aunque puedas ser alguien pequeño y que lo que desarrollas y ejerces y haces pudiera ser aparentemente insignificante, para nuestro Dios no es así, hermano. Para nuestro Dios no es así. Por eso es que cuando él habló de la analogía del cuerpo en la iglesia, hablaba, hermanos, que todos los miembros son importantes. Y todos los miembros tienen una importancia. Ahora, pero esto sí es verdad. Y es muy importante que lo veas, hermano. ¿Por qué es que Juan, aunque era grande entre los nacidos de mujer, no había mayor profeta, el más pequeño en el reino de Dios iba a ser mayor que él? Te voy a explicar de Juan. Juan no vio la cruz de Cristo. Juan no conoció al Cristo resucitado. Juan no experimentó el Pentecostés. No vivió el nacimiento de la iglesia. Juan no pudo conocer todo lo que venía en el nuevo pacto. Por eso la Biblia habla acerca de que habían personas que solo conocían el bautismo de Juan. El domingo explicaba yo, la teología de Juan era una teología limitada. Y ahí está diciendo, todos los que vengan después en la extensión del reino, hermano, van a tener muchas mayores experiencias que las que tuvo Juan. Y él le da un valor grande, pero al mismo tiempo dice, hey, para que nadie se sienta, para que otros no se vayan a ofender, les quiero decir algo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Quieres ver lo que dice Lucas capítulo 10, verso 21? Véalo rapidito. Eso nos va a ayudar a comprenderlo un poquito. Lucas capítulo 10, verso 21 al 24, dice la palabra: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurado los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas, oiga lo que dice Cristo, y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuál fue la realidad triste de Juan el Bautista? Un gran hombre de Dios, voy a usar la palabra así, un profeta grande, un ministerio hermoso, pero cuando empieza el ministerio, voy a usar la palabra, a estallar y a expandirse, Juan está en la cárcel y ya no ve milagros ya. Por eso es que cuando Cristo dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, pero no lo está viendo él. No lo está experimentando él. Y aquí está diciendo, muchos profetas desearon ver lo que ustedes ven. Le está diciendo a los discípulos. Hermano, hay distintas etapas y periodos de la iglesia. Cuando hacemos recuento de la historia de la iglesia, por ahí mi esposa, encontrando y limpiando un cuarto, encontró un montón de fotos de campamentos anteriores, de cuando estaba reconstruyéndose el templo, del templito viejo, ¿verdad? Y las labores que se hacían. Y cuando tú ves esa foto y ves la historia, las fotos es lo que te ayuda, ¿no? Entonces, se llena tu mente de nostalgia. Han vivido distintas etapas. Hay gente que ya no vio y experimentó lo que hoy ahorita quizás está experimentando la iglesia. Sí, pero experimentaron otras cosas bonitas.
Aquí lo que está diciendo el Señor tiene que ver con eso. Sí, Juan es grande, tiene un ministerio grande, pero el más pequeño en el reino, en verdad, tiene cosas mucho más grandes y mayores privilegios que las que tuvo Juan. Porque Juan estuvo en la cárcel y terminó en la cárcel, y vuelvo a insistir, no vio al Cristo resucitado, no experimentó ese momento glorioso del nacimiento de la iglesia. Y qué padre, vivió cosas bonitas, pero no tuvo las otras. Fue el precursor de Cristo, sí, pero no vio el nacimiento de la iglesia. Hermano, cuando tú evalúas y ver todo eso, entonces tienes que aprender a entender. Lo mismo está pasando en la historia. ¿Cuántos grandes hombres de Dios no han sido usados por Dios para que hoy en día la iglesia sea lo que es? Y le damos gracias a Dios de todos, hermano, por los padres de la iglesia, ¿verdad? Por cada uno de los que hicieron en su momento una labor importante, por los fundadores que empezaron a trabajar la teología sistemática, Agustín de Hipona, y después llega la Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, Wycliffe, John Hus, cada uno de los precursores o de los reformadores, y después tiempos más modernos y lo que hoy en día muchos están haciendo. Hermano, pero óyelo bien, el más pequeño en el reino, cualquiera puede decir, hermano, no, me gustaría tener un gran ministerio como el que tiene Motesi, que va a venir ahora, o como el que tiene Pulano de tal. Hermano, el más pequeño en el reino de los cielos puede ser mayor que él, dependiendo de cómo sean los tiempos de Dios para ese tipo de personas. Por ejemplo, te digo lo que dijo Pablo en Efesios 3:8, para entender un poquito más esto. Pablo en Efesios 3:8, esta es la verdad de Pablo. Porque en realidad podemos pensar, si tú haces una comparación, mira lo que dijo Cristo del Bautista. Cristo no dijo eso de Pablo. No, para que lo entendamos, en persona directamente no lo dijo. Quizás pudo anunciar y pensar que podía venir un gran hombre de Dios, no. Pero en realidad, de Juan el Bautista, el único que específicamente dijo cosas así fue el Señor Jesús. Pero si tú comparas el ministerio de Pablo, lo que hizo Pablo con lo que hizo el Bautista, ¿cuál de los dos está más pasado? Juan el Bautista le preparó el camino al Señor. Pablo, hermano, lo usó el Señor para levantar tantas iglesias, y para la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él. Juan no escribió nada. Lo mismo vas a hacer cuando comparas el ministerio de Pedro y de Pablo. Pedro era un gran predicador, se salvaban miles. Juan no lo ves predicando casi nunca. Pero Juan escribe un evangelio. Pero Juan escribe primera y segunda y tercera de Juan. Pero Juan escribe Apocalipsis. Y Pedro solamente escribe primera y segunda de Pedro. Cuando tú evalúas, es que cada don es distinto, cada ministerio es distinto. ¿Quién nos da? El Señor. Vea lo que dice Pablo, Efesios 3:8. Dice ahí el apóstol: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero Pablo decía, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cuántos quieren ser como Pablo? Menos que el más pequeño de todos los santos. Algunos dicen, es que Pablo era así, se tiraba a tierra. Siempre decía, soy el peor. De los pecadores, como decía Pablo, yo soy el para todos. Y a lo último, como un abortivo, se me apareció a mí. Y algunos dicen que Pablo era un maníaco depresivo, como uno que yo conozco por acá. Pero dice, ¿pero será? No. Simplemente decía, ¿sabes qué? Algunos dicen, ¿será que no tenía una alta autoestima Pablo? Yo sé que los que han estudiado aquí de Pablo saben que se dice que su aspecto de él era físicamente muy malo, que era medio jorobado, que era chaparrón, que su aspecto era tosco, que en realidad no tenía muy buena elocuencia. No era buen predicador Pablo. En comparación con Apolo, no, Apolo se lo llevaba de corbata según los datos bíblicos. Dice, ¿qué onda? Y Pablo a veces hacía una tendencia a bajarse. Pero hermano, él dice, ¿quién lo escogió? ¿Quién dijo yo quiero que sea Saulo de Tarso? Que un hombre alcanza al Señor, al que alcanza al Señor lo transforma y lo convierte en lo que hoy conocemos como uno de los ministerios más impresionantes, hermano, que hay en la Biblia. Y él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, no de los apóstoles, de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Qué le fue dada? Una gracia, un regalo de anunciar. Hermano, si alguien predica, si alguien desarrolla un ministerio, es porque se le fue dada una gracia. Se le fue dado un regalo, no es de él.
Aquí nadie hace y sirve algo porque sea, no, es que me lo dieron porque yo era el más capaz. No, Pablo no era el más capaz, era el más pequeño, pero en la gracia de Dios quiso darle ese ministerio, hermano, y lo usó para la gloria del Señor. Ahora, hermano, vamos a ver esta parte. Cristo habló de la humildad del bautista, elogió el ministerio del bautista, pero ahora va a reconocer su éxito ministerial rápidamente. Lucas 7:29. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Cristo está contando esto. Justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. O sea, cuando Juan estuvo libre y desarrollaba su ministerio. El pueblo, hermano, justificaron a Dios. ¿Qué significa eso? Dieron por bueno el plan de Dios. Dijeron, ¿sabes qué? Adelante, lo que Juan está predicando, lo que está haciendo preparar el camino, yo creo en ello, lo dan por bueno. Y hermanos, ¿cómo demostraban que sí estaban de acuerdo con el plan de Dios? Bautizándose. ¿Cómo una persona demuestra que está de acuerdo con un proyecto de iglesia? Cuando se compromete con la iglesia, cuando toma la decisión de bajar a las aguas. ¿Por qué? Porque en realidad es cuando yo voy a hacer un compromiso real con Cristo. Mientras yo no lo haga, hermano, yo no estoy dando por bueno el plan de Dios. No estoy justificando a Dios como un proyecto de Dios para mi vida. Va a depender a veces de nuestra actitud. Y lo que viene es interesante. ¿Quiénes lo justificaron? Los publicanos, los pecadores, el pueblo, la gente que quizás tenía más mala fama. ¿Quiénes eran los publicanos? Cobradores de impuestos. Era gente odiada porque trabajaban para el imperio romano. Pero mi hermano, ponme atención, porque dice el versículo 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué hizo Cristo aquí? El éxito ministerial no es que siempre todo el mundo va a aceptar. Van a haber quienes estén dispuestos a aceptar, tomen la decisión, gloria a Dios. Qué bueno que sean muchos. Pero dice aquí que fariseos, intérpretes de la ley, los estudiosos de la palabra, desecharon, hicieron a un lado los designios de Dios, el plan de salvación de Dios, lo que Dios tenía planeado hacer para salvar su vida. ¿Y cómo lo manifestaron? No siendo bautizados por Juan, porque está hablando el Señor de cuando Juan bautizaba. Y te lo pongo así, iglesia, y te lo pongo así, hermano. Tú puedes decir, me gusta mucho, me atrae, mientras tú no hagas un verdadero compromiso. Mientras tú no estés de acuerdo con el proyecto de Dios para tu vida. Llámese primero que nada decir, ¿sabes qué? Hago un compromiso de Él porque le quiero servir, nunca voy a poder desarrollar verdaderamente un ministerio. Porque depende de mi actitud, si hago o no hago lo que Dios establece en sus designios. Aquí están sus designios. Aquí están sus propósitos, aquí están sus planes. Si los obedezco, justifico y estoy diciendo, Dios, estoy de acuerdo con tu plan, con tu proyecto, voy, le entro al asunto. No lo hago, me rebelo, lo desecho, simplemente tomo una actitud rebelde. A veces nuestras acciones manifiestan en verdad si yo estoy apoyando o no apoyando X ministerio. Y esto es muy importante entender. ¿Qué es lo que estaba diciéndole aquí a la gente? Ustedes mismos se dan cuenta, se acuerdan. El pueblo se bautizaba, los publicanos se bautizaban, pero había gente que no se bautizaba. En otras palabras, el ministerio de Juan fue aceptado, tuvo triunfo, tuvo éxito, pero hubo gente que no quiso aceptarlo. Y uno de los que no lo quisieron aceptar fue Herodes. Marcos capítulo 6, rapidito, Marcos capítulo 6, verso 17. Tengo que leerlo rápido, hermano. Marcos 6, 17. Mira lo que dice la palabra del Señor acá. Este es el final de Juan. 6, 17 al 29 de Marcos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. Mira cómo estaba encadenado. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no se lo mandaba a decir, le decía, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Es un adúltero, es un fornicario.
Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué, hermano? Verso 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Lo metió al bote para tener un predicador cerca ahí en la fortaleza de Macario. Hermano, en verdad esto es real. Y dice que lo mandaba a buscar y lo oía de buena gana. Le gustaba oír la predicación de Juan. Qué chido, hay gente que le gusta oír los sermones, que le gustan las predicaciones. Pero tienen un puñalón grandísimo, hermanos, para que en el momento en que menos lo esperen, se lo ensartan por atrás al predicador. Eso es lo que hizo Herodes. Dice la palabra del Señor, verso 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, hay quienes creen que se llamaba Salomé, danzó y agradó a Herodes, la hija del amante, hay que entenderlo. Danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha embelesado: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Imagínate, o estaba bien bolo, estaba bien pacheco, unos pericados se habían metido, o lo tenía bien alucinado la pobre chamaca esa. Lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Y se lo juró. Saliendo ella dijo a su mamá: ¿qué pediré, mamá? Me ofrece hasta la mitad de mi reino. Y la mamá odiaba a Juanito como ella sola, pues le estaba echando a perder el asunto, diciéndole que era adúltera y todo el asunto. Y dice la Biblia, ella le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey diciendo: quiero ahora mismo que me dejen un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿De qué sirve que le guste escuchar una predicación si al fin de cuentas le vas a terminar volando la cabeza? Un final terrible el de Juan. Y sí, yo sé que muchos, ¿cómo es posible? ¿Cristo no lo podía salvar? Sí lo podía salvar, pero en el plan de Dios no estaba salvarlo para que quedara ahí plasmada esta historia de cómo en realidad el valor de un siervo no tiene que ver ni siquiera con su final. ¿Cómo murió Pablo, el gran hombre de Dios? Decapitado por Nerón. ¿Cómo se cree que murió Pedro? Igual, crucificado boca abajo. ¿Cómo murieron todos los grandes siervos de Dios, los apóstoles? De formas terribles, hermano. El hecho de ser siervo de Dios no implica que vas a tener una muerte súper chida, no. Yo sé que ay, yo quiero morir acostado y ya no despertarme al otro día, que me dio un infarto a medianoche. ¿Y qué te crees tan chulada para que Dios te dé el privilegio de morir así bonito como tú quieres? Puede ser que sí, no estoy diciendo que no. Puede ser que en realidad te llegue la muerte de una forma trágica. Algo pagó porque la forma en que murió fue horrible. ¿Quién te dijo? Si ellos no pagaron nada, fueron grandes hombres de Dios. No te vayas con la pinta en ese sentido. Quiero terminar esta parte, hermano, y después rapidito ver una aplicación. Mira, Cristo exhortó a una generación que estaba errada en sus conceptos. Lucas 7:31. Lucas 7:31. Mira cómo dice la palabra en esta última porción. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: les tocamos flautas y no bailasteis. Os endechamos, o sea, cantamos canciones de tristeza y no llorasteis. ¿Y por qué Jesús usa ese ejemplo, hermano? Porque dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes decían que tenía demonio. Así decían: demonios tiene, dicen.
Vino el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él, que come y bebe y dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que está diciéndole Cristo a esa generación? Les comparo a niños, a chamacos juguetones, que ven la vida así, en la cual nada les agrada. Este predicador no me gusta porque es muy serio. Este no me gusta porque es muy relajista. Este porque no se junta con la gente, este porque se junta con la gente. Nunca vas a tener contento a nadie y a toda la gente. En cuestión de gusto nos vamos a estar peleando. Este no me gusta porque le va a la América y pierde y llora. Y este no me gusta porque va a Cruz Azul y pierde más y llora más. Estoy poniendo algo así, Chuco. Pero tristemente lo que Cristo está diciendo es increíble. Es que se parecen ahí. Tocan música alegre para bailar y no bailan. Son amargaones. Tocan música triste para endechar, para llorar y tampoco lloran. ¿Qué diablo es lo que quieren entonces? O sea, ay, no, es que no me gusta así, no me gusta así. ¿Quién te dijo que en realidad el siervo de Dios está para darle gusto a la gente? El siervo de Dios va para predicar la palabra de Dios. ¿Te guste o no te guste? ¿Te agrade su estilo o no te agrade? No sea de la forma en que a ti te gusta. El asunto es que los dones son diferentes. Cada uno tiene gracia diferente, tiene un don diferente, tiene una forma diferente. Dale gracias a Dios cada vez que oiga la palabra de Dios. Valora si predica como Juan el Bautista y valora si lo hace como Cristo. Valora si lo hace como Juan el Bautista, que era más ermitaño y que no bebía nada ni comía. Y valora si Cristo se junta con pecadores. El asunto es que el problema con esta generación, dice Cristo, es que no les gusta nada. Y les dice una verdad. Siempre andan murmurando. Siempre se andan quejando del siervo de Dios o de los siervos de Dios. ¿Y saben cuál es la gran verdad? El verso 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En Mateo dice, mas la sabiduría es justificada por sus hechos, por sus obras. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tú me puedes decir que eres muy sabio, que eres muy maduro ya como cristiano y que en verdad sí le das valor a un siervo de Dios. O no le das valor a un siervo de Dios. O quizás el siervo de Dios se te ha caído de tu pedestal y para ti ya no es lo mismo. Y bueno, simplemente podrías tener distintos conceptos acerca de un siervo de Dios. Pero mira cómo dice Santiago capítulo 3, verso 13 en adelante. Porque la forma en cómo actuamos cada uno, hermano, es lo que manifiesta en realidad si, oiga bien, mi acción manifiesta que soy sabio o no lo soy. Si estoy dándole un valor correcto a lo que es un siervo, a un servicio. Y llámese siervo en cualquier nivel, porque siervo es hasta un diácono. Siervo es hasta un músico. Siervo es hasta el que hace un servicio acá. Siervo es hasta el maestro de niño. Estoy hablando de cualquier tipo de ministerio en donde se sirve al Señor. Por lógica, hay de siervos a siervos, de ministerios a ministerio. Pero mira cómo dice acá, hermano. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Y pues yo soy sabio, espérate. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo voy a mostrar que soy sabio? Hermano, por mi conducta. Porque si tienes celos amargos, dice el 14, si tienes contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué justifica que una persona es sabia o no? ¿O qué demuestra que una persona es sabia o no? Sus acciones. Cómo vive, cómo actúa, cómo se comporta. Quiero terminar poniéndote esto, hermano. En la última prédica que Carlos dio sobre Hebreos, hablaba y decía que qué bueno que le tocó predicar a él eso. ¿Se acuerdan? Habló mucho acerca de la cuestión del ministerio pastoral. Y Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus pastores. Los que os hablaron la palabra de Dios, consideren cuál sea su conducta o el resultado de su conducta, porque hay que considerarla. Si tú ves un resultado, una conducta terrible, pecaminosa, tú no puedes seguir. Ahí, si tú sigues a un ciego, los dos ciegos van a caer en el mismo hoyo. Pero dice ahí, si el resultado de su conducta es distinta y se ve en sabia mansedumbre, hermano, imita su fe. Sigue su ejemplo.
Porque la idea de siervos de Dios es que aprendamos a ser siervos ejemplares para que otros puedan seguirnos. Como decía Pablo, yo les pido que sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Lo ideal es que tú y yo podamos hacerlo eso con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero mira, te quiero llevar rapidito, hermano, a aprender a valorar un poquito más la cuestión del ministerio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Cristo elogió al Bautista, habló bien del Bautista, defendió al Bautista. Si alguien podía pensar que el Bautista ya su fe estaba mal, Cristo no, lo dijo, ¿saben qué? No hay otro más grande que él. Y Cristo lo está haciendo a pesar de ser el Señor, por alguien que le hizo un servicio a él, hermano. Supo ser agradecido con quien le hizo un servicio a él, porque él le preparó el camino, porque él lo bautizó. Mira cómo dice Primera Tesalonicenses, ahí en el capítulo 5, en el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. El que sigue, hermanos, el versículo 13. Y que los tengáis ¿en qué? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Los reconoces? ¿Qué significa los que sí lo reconozco, es el pastor Jorge? No se habla de reconocer solamente, sí lo identifico, no. ¿Le das reconocimiento? ¿Le das un valor? Y no es que tengas que decírselo a él. Cristo no se lo dijo al Bautista. Cristo se lo dijo a la gente. ¿Qué es lo que en realidad haces tú? Porque al fin de cuentas es a los que trabajan y os presidan, a los que hacen un servicio. Pero aquí son muchos los que hacen servicio. Papá, mamá, ¿alguna vez te has acercado con el maestro de escuela dominical y le has dicho, gracias por enseñarle a mi hijo el domingo la palabra del Señor? ¿Lo haces? ¿Alguna vez lo haces? ¿O lo has abrazado, has orado por él, le has dicho gracias? Cuando vienen las escuelitas de vacaciones que hacen un mes antes, un mes y medio antes, trabajan como locas y se desvelan aquí. Te acercas por aquí y le traes unas pizzas a las maestras para que se la echen de ahí. No, la neta. Porque hay quien a veces puede hacer eso y sí lo hace. Con los músicos, cuando vienen temporadas donde tienen que ensayar bastante, piensa un poquito, porque ellos lo hacen voluntariamente. ¿O tú crees que se le paga a cada uno de los servidores ahí? No, si le pagara todo, ¿con qué? Esto ya tuvieron. No se le da nada. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos, iglesia. Valorar los ministerios. Valorar al siervo de Dios. De esto es lo que se trata aquí. Y mira, quiero terminar esta parte. En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Pablo se lo decía a los tesalonicenses. Ahora Pablo, hermanos, va a contar algo que pasó. Esta es una historia muy bonita. Pablo quería ir, no podía ir a ver a los filipenses, hermanos. Y su principal elemento para ir para allá era alguien a quien él valoraba mucho. Dice ahí, hermanos, Filipenses, en el capítulo 2, versículo 19. Lo voy a leer así rapidito, una primera porción. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Oiga cómo habla Pablo de Timoteo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué hacía Pablo ante la iglesia de Filipo diciéndole, sabes qué? Hay alguien a quien mi respeto. Tiene un ánimo para servir, tiene un deseo de colaborar, tiene un deseo. Y dice, yo quiero enviárselos, sigue diciendo en el 23, así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero ¿qué dice después, hermano? 25, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía el gran deseo de verlos a todos vosotros. Pero habla de que estuvo enfermo y estuvo a punto de morirse y Pablo estuvo tristísimo. Hermano, ¿qué es lo que está aquí Pablo haciendo? Yo quise ir, no pude, quise enviarles a Timoteo, era el ideal, tampoco pude y les mandé
a alguien que, voy a pensar un poquito, a lo mejor en calidad de niveles, todo, Filipo quería que fuera Pablo. No pudo ir Pablo, bueno, que venga Timoteo. No pudo ir Timoteo y le mandó a Epafrodito. Tuve por necesario enviarles a Epafrodito. ¿Por qué? Porque quizás no pudo Timoteo. Tenía ganas de ir, pero no pudo. Pero lo que yo voy a leer esto, hermano, es el valor que Pablo le daba a esas personas. Siervos de buen ánimo, dispuestos a todo, no importando la enfermedad. Epafrodito estuvo a punto de morirse, a pesar de eso fue. ¿Cómo eres tú en el servicio? Cualquier cosita te quiebra, cualquier cosita te desanima. Ya no quieres servir simplemente porque un hermano te saludó. Hermano, por favor, hermanos, pidámosle a Dios la gracia, la capacidad de tener deseo de servir a Cristo como Él nos sirvió a nosotros, sin condición, sin peros que valgan, sin poner excusas, pero también aprendamos y digámosle al Señor, ayúdanos a valorar el ministerio, el siervo de Dios, ya sea el que hace la limpieza. En verdad, es que son tantos a los que preparan los talentos. Cualquier servicio de cualquier hermano, a lo mejor podía decirme alguien, los que dirigen, están mandando las necesidades, vida espiritual, o los que visitan el ministerio de evangelismo, hermano. Todos los ministerios que se desarrollan en la iglesia tienen un valor. Acuérdate, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que el mismo ministerio de Juan el Bautista por el privilegio de servir nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie, vamos a orar. Pero después, hermanos, de orar, vamos a depositar nuestras ofrendas y queremos ver un video que yo creo que nos va a concientizar un poquito más sobre esto. Y yo dije lo iba a pasar, ya no es parte de la prédica, ¿verdad? Demasiado tiempo ocupamos ya, así que lo vamos a hacer ahorita. ¿Sale? Vamos entonces a orar y después vemos el video, mientras igual se recogen las ofrendas. Señor, te doy gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que Cristo hizo con Juan el Bautista. Hay tantas cosas ahí lindas. Cómo habló de su humildad, cómo defendió su firmeza, cómo elogió el ministerio de Juan, más que profeta. Sí, Señor, entre los nacidos en mujer no había otro mayor que él. Todo eso hacía levantar la autoestima de Juan. Sabía que él podía estar desanimado, que él podía estar, Padre, en un momento de crisis de su fe. Pero, Señor, ante la gente, él le dijo, a ver, sabes que yo lo conozco, sé quién es él, y habló de él bien. Nunca lo atacó, nunca lo denigró. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no denigrar a los que sirven, al contrario, darle gracias a Dios por el servicio que hace la persona, aunque pudiera ser un servicio sencillo, es para tu gloria, y lo que hacemos para tu gloria, yo sé que ante ti tiene un gran valor, Señor. Tú conoces nuestras vidas de todos nosotros, cómo somos en la intimidad, cómo somos, Señor, cuando nadie nos ve, qué tipo de servicio hacemos por los demás, quizás, aunque nadie más nos esté viendo, qué tanto tiempo invertimos en tu reino. ¿Qué tanto tiempo invertimos platicando contigo en oración, leyendo tu palabra, estudiando tu palabra, compartiendo tu palabra? ¿Qué tanto tiempo invertimos en el servicio, Señor? Tú conoces cada corazón de cada miembro de Monte Sinaí. Yo te pido que nos ayudes a ser como Juan el Bautista. Señor, que a pesar que estaba en la cárcel y tuvo un eclipse de fe y tuvo un momento de duda, Señor, el Señor que lo conocía bien, habló maravillosamente bien de él. Ayúdanos, Señor, a ser como Juan el Bautista, pero también ayúdanos a ser como Cristo, a valorar el ministerio, a reconocer a los que trabajan entre nosotros, a valorar a los que sirven, a valorar el esfuerzo que hace uno y otro, Padre, una tarea que pueda hacer. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que seas tú el que nos ayude, Señor, a entender esta verdad y estar consciente, Señor, del valor que tiene el que te sirve a ti. Por algo tú dijiste, Señor, que todo el que te sirviera, el Padre tuyo lo iba a honrar. Nuestro buen Dios lo va a honrar. Porque donde tú estuvieres, ahí también estará tu servidor. Gracias por tu palabra. Padre, que esta palabra quede guardada en nuestro corazón. Que mi hermano que está acá la valore y que los que lo ven desde casa, Padre, la puedan valorar y la puedan poner por obra. Y aprendamos todos a valorar más a los siervos de Dios, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay.